de pasar las aventuras de ese pasado. Entonces ahora estoy viviendo en una época rica, aparte de mi trabajo, porque teniendo coche y avión, puedo estar igual aquí que en Tegucigalpa. O sea, que da igual donde esté, la verdad es que trabajando lo mismo. Para mí las distancias no existen y pensé que estaba mucho más a gusto aquí. La vida es demasiado veloz y no me gusta correr tanto. La verdad es que es mucho más bonito y un poquitín más piano, porque demasiado rapidísimo. Entonces es muy importante, muchísimas gracias por haberos acordado de mí en el 5º Festival de Cine de Oviedo. Es Asturias, es verdad. Siéntame. Bueno, es igual, porque Asturias es la misma cosa. Hablando de Asturias, no da igual, no sé qué. ¿Qué recuerdos tienes de esta infancia, Fíos? Tú aquí vives en este pueblín guapísimo, la verdad es que el día de invierno con sol estupendo. Ahí lo tenéis. Un pueblo muy guapo que os recomiendo, un club de desarrollantes, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tienes de esta infancia aquí en este pueblo? Yo voy a desilusionarte un poco en esto. Yo aquí nací, pero después de nacer, mi padre y mi madre agarraron vuelo y salí volando para Santander. De Santander salí volando para Madrid. Y de Madrid estuve tropotocientos. Después salí volando para México, otros tropotocientos. Y después es cuando yo dije que después de tanto correr, es ahora cuando estoy disfrutando del sitio donde nací. Ahora, en este momento. Cuando puedo disfrutar, cuando puedo estar en conexión con mis amigos, tenemos ahí unas... es un paraíso, os puedo aseguraros que es un paraíso. Después de todo lo que estáis viendo, después de todo el ajetreo que hay, después de la vida como está, porque está muy rara, muy veloz, muy fea, muy desagradable. Hay que buscar el sitio donde es agradable, donde podamos vivir tranquilos. Yo, para mí, el bajar a Riondes a tomar el cafetín y bajarme al Español, o bajarme al Neikar o a Keiser, bueno, a cualquier sitio, tomar un vermutín, que además yo no me tomo vermutín, yo me tomo una cocina que tomaba mi abuelo, mi padre siempre, que es vino de Corrales. Es un vino soriano y yo no sé por qué no está tan difundido. Os voy a decir, porque no tiene nada que ver, que es mucho más rico que el perro, que el villavino, que el diamante, que valen carísimos y son mejores los nuestros. De momento. Vamos a hacer un paso porque como no tenemos poco tiempo de entrevista, vamos a contarnos que evidentemente usted sabe que era Santander y tu padre tiene negocios allí en Santander. Bueno, ya nos cuentas porque hay como cosas que leemos, a veces que no lo dices exactamente cómo fue. Y tú te acuerdas porque en el año 41 el famoso incendio de Santander, tú eres muy chiquitina, ¿tú te acuerdas del incendio de Santander de aquel año que fue muy famoso? Y si cuéntanos aquello del incendio de Santander porque vivíais allí vosotros. Muy chiquitina. O sea que si yo me acordara de eso no estaba aquí. Ni pajolera. Yo lo único que me contaba mi madre del incendio que sí, que se quemó medio Santander. Vamos, hicieron igual de Roma. Se quemó medio Santander para resucitar guapísimo. Bueno, entonces quiere decirse que no, yo de eso no tengo ni la menor idea. No, para nada, no tengo ni jamás, además. Os voy a decir otra cosa, no lo toméis como una cosa rara. Yo tengo la memoria más primitiva del mundo. Porque solamente recuerdo lo que olvido. Bueno, después marchaste para Madrid y padre que estudiaba de comercio, ¿verdad? Y entonces construí ya canto. ¿Qué pasó? ¿Que la contabilidad no te gustaba? ¿Estudiaste comercio por tu padre? ¿Cómo fue que yo estudiar comercio y después estudiar en el conservatorio canto? ¿Qué es lo que ya te gustaba? Pues lo de comercio, la verdad es que yo de comercio no tengo mucho. Los logaritmos y las aritméticas, francamente, no me llamó Dios por ahí. No sé cómo decir. Me gusta sumar y multiplicar, porque restar y dividir haces eso. Y ya empezaste a trabajar para la radio, que todos hacían servicios para la radio y hizo mucha publicidad para la radio. ¿Cómo fue el paso de empezar a trabajar en publicidad para los anuncios? ¿No? Tu voz, tú tienes una voz ya estupenda de soprano. ¿Cómo fue que esta nena, para que canta bien, vamos a llevar para la radio? ¿Cómo fue aquel primer paso de llegar a la radio y a la ciudad? Pues antes de ahí de llegar a la radio, yo estaba estudiando danza en el conservatorio y dando clases en el conservatorio, pero como en aquella época, no muy lejana y tampoco muy cercana, porque es muchísimo más fácil creer el reuma que usar un tío. Entonces yo os puedo decir que lo bueno de esto es que en el conservatorio, pues de ahí me gustaba muchísimo todo lo que es porque me encanta la gran línea, me encanta. Bueno, entonces, la verdad es que luego ya fui por la cuestión más normalina, me fui al conservatorio, me fui a una clase de español, clase de real, el día que estaba aprendiendo los canciones española. Y ahí el maestro Indalecio Cisneros,
Estaba buscando por todo Madrid una voz que le recordara las cupletistas del Tibio de siglo. Que todos nos cantaban en paseo, que todos cantábamos con la bocina. Y entonces, la que yo le recordaba el pituli era el que no recordaba. Los que vio... Bueno, Lilian, bueno, ¿cuál es tu padre y del apellido? Mi padre era de Espinama, de Potes, Espinama. Entonces allí nació, y la familia Celis, porque los Celis sabéis que somos poquitísimos. Yo creo que si miráis la guía telefónica habrá uno. Vamos, que estamos... Vamos, hay poquísimos Celis. Pero los que están son sónanos, y si no, mírame a mí. Así que ya no necesitamos muchos. Bueno, había también un torero que se llamaba también de Celis. Y en una de estas cosas que tiene la vida, uno de los locutores de España, que también se equivocan los locutores, no os digo ahora con qué ya. Pues entonces dice, y ahora en este momento está dándole una larga cambiada por la derecha y otra por la izquierda, nunca toreamos así Lilian de Celis. Y era el torero. ¿Era más famoso que tú, el torero? El torero no es que fuera más famoso, es que llamaba al único de Celis, el torero. Y me confundió conmigo, o sea, que quiere decir que yo la única toreada que hice fue aquí. Madre, aplausos, sí. Venga, cuéntanos de tu madre, Collía, porque hay que decir que Lilian de Celis parece un nombre, pero y el nombre verdadero tuyo de bautizo, Lilian de Celis Collía. Cuéntanos, el nombre de ella, no el nombre artístico, cuéntanos el Collía, el apellido Collía de tu madre, de dónde viene. Sí. Pues viene de Collía, del pueblo. Collía, Palpito. Viendo Palpito ya ves que fue Collía, ¿no? Pues mi abuelo se llamaba Francisco Collía. O sea, yo no tengo muchas cosas raras, como veréis. Bueno, también como veréis, por eso no salgo en las revistas del corazón. Porque si no estaría yo allí. Pero mi apellido es Celis por parte de mi padre y Collía por parte de mi madre. Ahí se acabó Sansón y los filisteos. Estamos pasándolo muy bien contigo, gracias por venir, Teatro Filarmónica. Estuvimos aquí hace 2 años con Maripaz Pondal, nos contaba que jugaba aquí, porque ella nació aquí a dos calles, estaba muy emocionada aquí en Teatro Filarmónica. Cuéntanos a ellos, ¿por qué te puso tu madre Lilian? A ver, esa actriz inglesa que era tu madre era admiradora de esta actriz inglesa. Quiero que lo cuentes. ¿Por qué tu madre te puso Lilian, que es un nombre para la época pues muy moderno o extranjero, parecía Lilian? Lilian, cuéntalo de tu madre. Mi madre, muy asturiana ella, nació en Fíos también, No sé, la casa que nos quemó, nacimos 4 generaciones ahí. Entonces, por eso se quemó.